27 de septiembre. San Elcear y la Beata Delfina. 1323 y 1360. No podemos menos de reconocer que constituye un magnífico ejemplo de dócil entrega a los impulsos del Espíritu Santo y que la vida de estos esposos es actualísima lección de lo que ha de ser un hogar cristiano. 14 años tenía Delfina cuando le propusieron el matrimonio con Elcear, 2 años más joven que ella. Y a sus 14 años, rechazó con energía aquella unión que le proponían. Sin embargo, y cediendo a los consejos de un franciscano, terminó por consentir, y 2 años después se celebró el matrimonio. Los dos jovencitos así unidos, quedaron solos después de 4 días de fiesta, y entonces tuvo lugar en realidad, históricamente demostrado, lo que tantas veces ha sido un elemento claramente legendario en la vida de los santos. Solos en su cámara nupcial, Delfina mostró a su esposo el gran deseo que tenía de quedar siempre virgen. Él consintió en ello, pero sin querer en manera alguna obligarse con voto, como ella se lo pedía. Entonces ella insistió una y otra vez en los ejemplos de San Alejo y de Santa Cecilia, en consideraciones sobre la brevedad de esta vida, lo despreciable del mundo, lo hermoso de la gloria eterna. Con todo, Elcear no consentía en el voto, aunque continuaba respetando la virginidad de su esposa. Un día cayó esta gravemente enferma y declaró de manera rotunda a su esposo que estaba persuadida de que solo el doble voto de castidad la curaría. Entonces Elcear prometió satisfacerle. Ambos hicieron su voto ante un franciscano, que era su confesor, y entraron en la tercera orden. Su santidad se inserta de lleno en la maravillosa corriente de espiritualidad franciscana que recorre toda la Edad Media. Ambos pertenecían a familias de la primera nobleza, y gozaban, por consiguiente, de gran abundancia de bienes de fortuna. Pero como San Luis de Francia, San Fernando de Castilla, Santa Isabel de Portugal y su homónima la de Hungría, supieron en medio de las riquezas conservar enteramente libre su corazón, y aplicar, a su vida de seglares, el admirable contenido evangélico de la regla de los terciarios franciscanos. Marido y mujer llevaban la estameña bajo sus nobles vestidos. Por la noche se reunían para pasarla en oración y disciplinarse. Delfina no tocó nunca a su marido más que para hacerle pequeños servicios. Elcear había hecho un reglamento muy preciso y detallado para la buena marcha de la casa, que le exigía, entre otras cosas, la misa diaria y una especie de círculo de estudios familiar. Pero todo esto se hacía sin abandonar la vida propia de un matrimonio seglar. Así vemos a Elcear abandonar a su esposa para marchar al reino de Nápoles, en el que había heredado el condado de Pariano. Allí brillaba, de una parte, la bondad, y de otra parte, la firmeza del joven señor provenzal. Encantador en el trato con los pobres, sabía, sin embargo, hacer frente con valentía a la turbulencia de sus vasallos italianos. Y al terminar el ejercicio de las armas, retirarse, después del combate, para disciplinarse. Su destreza en el manejo de las armas brillaba en la corte napolitana. Un día, Delfina se encontraba entonces con él, hubo una gran fiesta en Nápoles. Ambos cónyuges supieron hacer un magnífico papel. Elcear arrebató un anillo con su lanza, desde el caballo lanzado a todo galope, en pleno torneo. Horas después, en el baile, Delfina se mostraba encantadora, evolucionando con una gracia enteramente singular. Su existencia venía repartiéndose entre la Provenza natal y aquellas tierras de Italia. Hacia 1317, Elcear ve aumentarse sus responsabilidades, porque el rey Roberto I le encarga administrar justicia en el Abruzzo Citerior. Poco después el matrimonio tiene que marchar a París, nombrado Elcear embajador extraordinario por el mismo rey Roberto para negociar un matrimonio de príncipes. Pero solo Elcear pudo hacer el viaje. Delfina se vio obligada a quedarse en la corte del rey Roberto, en Aviñón, lejos de pensar que aquella separación iba a ser definitiva. En París, el 27 de septiembre de 1323, cuando solo tenía 38 años, moría Elcear. El rey de Francia Carlos IV enviaba rápidamente un correo que diera la noticia a su esposa. Pero ya ella la había conocido misteriosamente. Sin vacilar un momento, abandonó la corte del rey y se volvió a sus tierras. Elcear dejaba en pos de sí el recuerdo de una vida verdaderamente santa. Como el rey San Luis,
Se le había visto visitar los hospitales, atender a los leprosos, cuidarles con sus propias manos y besarles. Verdadero asceta en el mundo, había sido un constante abogado de los pobres, un mentor ejemplar del joven príncipe Carlos de Calabria, hijo de Roberto y un esposo modelo para su mujer, que confesaba que junto a él sentía una constante invitación a crecer en la gracia divina, y veía a su esposo como a su ángel guardián. Un año después de su muerte, el Señor se apareció a su esposa y le reprochó con dulzura la pena que mostraba por su muerte. El lazo se ha roto, y ahora estamos libres, le dijo recordando las palabras del Salmo 123 y la liturgia de los santos inocentes. Delfina sonrió en medio de sus lágrimas, volvió a su antigua alegría, y se dedicó de lleno a la tarea de santificarse más y más. Fiel a la espiritualidad franciscana, quiso abrazarse con la pobreza. Pero eso no era fácil. Poco a poco fue despojándose de sus bienes. Abandonó sus tierras de Provenza y se fue a Nápoles. Aunque le ofrecieron alojamiento en la corte, ella prefirió vivir miserablemente y mendigando. Los chiquillos la injuriaban por la calle, y ella se gozaba en aquella humillación. Pero he aquí que sobreviene algo imprevisto. La reina doña Sancha había quedado viuda del rey Roberto en 1343 y quería tener junto a sí alguien que le apoyara en su vida espiritual. Llamó a Delfina y la hizo su consejera. Por indicación de ella entró la reina en las franciscanas de Santa Cruz de Nápoles, donde murió el año 1345. Delfina volvió a Apt, donde ya había vivido buena parte de la última fase de su vida, y allí pasó sus 15 últimos años. Humilde y pobre, no desatendió, sin embargo, a sus conciudadanos. Cuando una guerra local amenaza arruinar el país, Delfina, aunque enferma, se interpone y consigue un apaciguamiento. Es hermoso también verla organizando una caja rural, en la que ella actuaba de secretaria y de fiadora. Prestando sin interés, conseguía resolver dificilísimas situaciones de los pobres labradores. La santidad, bien conocida por todos, de Delfina, era la garantía que permitía que aquella interesante empresa funcionara. Por fin, el 26 de noviembre de 1360, a sus 78 años, murió en Apt, donde se la enterró, juntamente con su marido, en la iglesia de los franciscanos. El pueblo rodeó aquella tumba bien pronto de una espontánea y cariñosa veneración. 3 años después de la muerte de Delfina, los comisarios apostólicos enviaban a Papa un informe sumamente favorable a su causa. Pero el resultado no fue decisivo por el momento. Había temor de que Delfina, en su trato con la reina doña Sancha y los franciscanos espirituales, rebeldes a la Santa Sede, se hubiera contaminado de algunos de sus errores. Solo años después su nombre empieza a aparecer en los martirologios franciscanos, y su fiesta a ser celebrada el 9 de diciembre. Por lo que hace a el Señor, fue canonizado solemnemente en la Basílica de San Pedro de Roma por el Papa Urbano V el 1 de abril de 1369. Se conserva su proceso de canonización, en el que, desgraciadamente, falta la declaración, que tan interesante hubiese sido, de su esposa Delfina. La fiesta de San Eisear se celebra en este día 27 de septiembre. A propósito del caso de estos santos esposos escribió Blondel unas palabras, con las que terminamos esta semblanza: asociarse, en el matrimonio, para ayudarse mutuamente en la caridad humana y divina o para realizar una especie de respetuosa inmolación doblemente meritoria, no es incompatible con la confianza en gracias excepcionales o en circunstancias impuestas por estados físicos y morales. Por eso ha sido posible canonizar vocaciones paradójicas y de una virtud singular, como la de San Eisear y la Beata Delfina de Provenza, verdaderos esposos, pero unidos en una emulación virginal.